Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. El tema de hoy es polémico. El tema es la universalidad del voto. El sufragio universal, perdón. Es la expresión correcta. ¿Qué significa sufragio universal? Que todos los españoles tienen derecho a votar. Esto, bueno, hay alguna excepción, como cuando alguien está condenado y una de las penas que se impone es, pues, que se le quita el derecho a voto, vale. Salvo eso, pues todo el mundo puede votar. Y yo pienso, ¿todo el mundo está capacitado para votar? Porque votar es una responsabilidad muy grande, pensadlo. Estás dando, estás eligiendo a quién va a gobernar eh, durante los próximos 4 años. Es cierto que no elegimos directamente al presidente, pero sí elegimos a los diputados que van a elegir al presidente del gobierno. Creo que es una responsabilidad tremenda. ¿Todo el mundo está igualmente eh, capacitado para tomar una elección, una decisión de esta importancia? Yo tengo varias carreras, estoy muy formado. eh, ¿Por qué un, un drogadicto o alguien que no ha trabajado en su vida, eh, ya no digo que no haya estudiado, sino que ni haya estudiado ni haya trabajado, un vago, tenga el mismo derecho que yo a votar? ¿Por qué alguien que se pasa en el parque bebiendo una litrona y fumando porros todo el día tiene el mismo derecho a elegir quién nos va a gobernar que yo? Que me he formado, que he trabajado, que soy una persona responsable, que me informo de la actualidad, me informo de la política. Yo no voy a votar diciendo, yo voto por tradición, mi familia ha votado siempre a esto y yo voy a votar siempre a esto y mis hijos también. No, yo reflexiono, yo estudio primero eh, las ideas políticas y las propuestas, que luego las propuestas no te puedes fiar, ¿no? Obviamente, porque no se cumplen nunca, pero bueno, yo me informo antes de votar. ¿Por qué alguien que se informa antes de votar tiene el mismo derecho a votar que alguien que vota por tradición, ¿no? Que vota, eh, pase lo que pase, a un mismo partido, ¿no? Que le dices, y la corrupción de los seres, y dicen, no, no, eso no pasa nada, eso está bien, tal. No entiendo, ¿no? ¿Por qué todos tenemos el mismo derecho a votar? Y ojo, he puesto mi caso, pero tampoco quiero quedar aquí como un snob de la titulitis, ¿no? Obviamente, eh, no hace falta tener títulos y haber estudiado para tener criterio a la hora de votar, para nada. Eh, pero sí que debería poder votar solo la gente que tenga criterio. Y ya, repito, no hace falta tener estudios, pero sí sentido común, interesarte por las elecciones, ¿no? Por los partidos políticos, saber a qué estás votando. Eso me estoy refiriendo, ¿no? Eh, He puesto mi caso que tengo varias carreras, pero puede ser el caso eh, de un empresario, de un autónomo que se dedique, yo qué sé, que sea electricista y que se levanta todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar, cada día, que no se ha tomado unas vacaciones en años. ¿Por qué ese señor, ya sea eh, abogado, ingeniero, ya sea electricista, fontanero, pocero, eh, hostelero, cartero, me da igual? ¿Por qué esa gente que se levanta cada día, que madruga cada día para levantar España, por qué tienen el mismo derecho a votar que el tipo que está en el parque bebiendo una litrona cada día? ¿Por qué tiene ese mismo derecho a votar que los que eh, prefieren vivir de una paguita, de una subvención, en vez de buscarse un trabajo? Me refiero a eso, ¿no? Eh, si vamos a la historia, ¿no? Por ejemplo, a Grecia, son al final los que inventaron la democracia. En Grecia, para votar y para tener acceso al mundo político, había que pasar una serie de pruebas muy duras.
solo los mejores accedían al mundo de la política. Solo los mejores votaban. Solo los mejores decidían sobre el futuro del país. Probablemente no haya que llegar a un extremo así, pero sí yo pediría algún tipo de control, de prueba, no tan exigente obviamente como en la antigua Grecia, pero sí una serie de pruebas que demostraran que tienes la suficiente capacidad de raciocinio, sentido común y sobre todo de que te has informado del mundo político para votar. ¿Cómo vas a poder votar? Es que no tiene sentido votar si ni siquiera sabes qué es el Congreso de los Diputados, si ni siquiera sabes qué significa tu voto, porque hay gente que dice, yo voy a votar a Sánchez. Tú no vas a votar a un presidente del gobierno, tú votas al partido político y a sus diputados en una determinada región. Tú no eliges, el sistema político español no se elige directamente al presidente del gobierno. Pues es que si no sabes ni siquiera eso, si no sabes qué es el Senado y para qué sirve, ¿cómo puedes votar? En las oposiciones, en España, un tema común en cualquier oposición es sobre el sistema político español. Eh, Saber qué es la Cámara Baja, la Cámara Alta, cómo se eligen a los diputados, las elecciones, el papel del rey. Creo que son cosas básicas que no son difíciles de saber, que no necesitas una inteligencia superior a la normal para saber este tipo de cosas, pero creo que son cosas básicas que se deberían saber antes de poder votar. Oye, qué mínimo que para votar sepas que estás votando a una lista de diputados que ha elaborado el partido político. Que no estás votando a Sánchez directamente o a Feijóo. Qué mínimo saber qué es el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja, y qué es el Senado, la Cámara Alta. Cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Cómo se eligen, cómo se crea una ley, cómo se aprueba una ley. Creo que son conceptos básicos que se deberían saber para poder votar. Un ejemplo, ¿no? Para poder conducir necesitamos demostrar, necesitamos acreditar que tenemos una serie de conocimientos que nos permiten conducir, que conocemos las señales de tráfico, que conocemos todas las señales que nos permiten circular con seguridad. Eh, También hacemos un examen práctico, ¿no? Para demostrar que podemos conducir un coche, que podemos circular con seguridad. ¿Y para votar no se nos exige nada? Que estamos votando el futuro de España de los próximos 4 años. ¿Cómo es posible que no se nos exija nada para, para votar? Pero si es que incluso para pescar en un pobre río o en un pantano nos exigen sacarnos una licencia con un examen. Oye, ¿cómo es que posible que para ir a pescar necesitemos una licencia, sacar un permiso y para votar, que es algo vital para el futuro de España, no nos exijan nada? Yo no lo puedo entender. Y alguno me dirá eh, que estoy en contra de la democracia, que quiero quitarle el derecho al voto a la gente. No, quiero que se exija unos mínimos de sentido común y de conocimientos para poder votar. Que todo el mundo pueda hacer un examen y si lo aprueba, pues que pueda votar. Pero esto de que nos den el derecho a voto a todo el mundo, yo no le veo sentido. No le veo sentido. Ojo, estoy a favor de la democracia, estoy a favor de las elecciones, pero estoy en contra del sufragio universal. Para mí el sufragio universal no tiene ningún sentido. Que el cartero que se levanta todos los días o el panadero que madruga para hacer el pan cada día tenga el mismo derecho a voto que alguien que no ha trabajado en su vida y que se dedica a beber litronas en el parque todos los días, perdonadme, pero no tiene ningún sentido.
Estoy a favor de la democracia, pero de una democracia con más sentido común, en la que no todo el mundo pueda votar así tranquilamente, que haya que acreditar una serie de conocimientos mínimos. Yo creo que no es ninguna locura. Si se hace para poder conducir, para poder pescar, cazar, eh, ¿por qué para votar no? Yo no lo entiendo. Y bueno, básicamente eso era mi reflexión, ¿no? Algunos dirán que soy fascista, que voy en contra de la democracia. Pues bueno, pensad lo que queráis. Yo creo que es algo bastante lógico lo que estoy planteando, ¿no? Incluso pienso, oye, quizás ni yo esté capacitado para votar. En fin. Y repito, esto no tiene nada que ver con tener muchas carreras, eh, no, sino acreditar un mínimo de conocimientos y de sentido común para votar. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.